Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, el día de hoy, como dice el capítulo, como dice el nombre del capítulo, les quiero hablar brevemente sobre la ideología indigenista. No me voy a extender, mi idea no es hacer un gran capítulo, sino que hacer una breve cápsula a pedido de una amiga que me pidió hacer justamente un esquema sobre qué es el indigenismo. Hay muchas dudas de dónde viene, de dónde proviene, de dónde nace esta idea, pero para poder construir un marco referencial que nos permita entender de dónde viene el origen de la idea indigenista y no quedarnos netamente con lo que está pasando en la Araucanía o lo que pasa, digamos, en otros países del continente, creo pertinente establecer digamos, una referencia que parte justamente en el influjo europeo. El indigenismo lo podemos situar en las ideologías romanticistas. Tiene su origen en el romanticismo, principalmente francés, de la mano de un pensador que muchos conocemos, que es famoso por un libro que se llama El Contrato Social, que influyó en la revolución, en la revolución liberal francesa, también influyó en las independencias hispanohablantes, pero tiene un libro que muy pocos conocen que se llama Emilio o la Educación, que de ahí viene su postulado del buen salvaje, o sea, de este hombre precivilizacional, en el cual se exaltaba su virilidad, su pureza, digamos, y su, digamos, su poca corrupción o su incorruptibilidad respecto a lo que es el hombre civilizado, o sea, un hombre corrupto, un hombre decadente, un hombre que perdió la virilidad y perdió la vitalidad al estar constreñido por las instituciones civilizacionales. Por lo tanto, tenía un profundo pesimismo respecto a la sociedad civilizada occidental cristiana, en la cual escribió Juan Jacobo Rousseau, de quien le estoy hablando. Eh, y Juan Jacobo Rousseau, en este texto, Emilio y la Educación y su postulado del buen salvaje, va a influir, como les digo, en todas las revoluciones del siglo XIX y en adelante incluso los nacionalismos del siglo XIX y los nacionalismos del siglo XX. También tiene su paralelo en el romanticismo alemán, con figuras como Goethe, como Fichte, en su discurso a la nación alemana, donde habla también de este buen salvaje, de este hombre germánico, pagano, precristiano, que tenía una imbatibilidad, que era un gran guerrero. Bueno, eso permea justamente las revoluciones independentistas de nuestro continente, y en Chile no es la excepción. Y va a haber un pensador que es un fraile, el fray Camilo Enríquez, que es uno de los redactores primero de la Aurora de Chile y el Monitor Araucano, fundado por él, en donde él va a hablar de los apóstoles de la razón, va a hablar de Voltaire, de Rousseau, de Montesquieu, todos estos pensadores liberales y anticlericales. El señor era un fraile, pero él habla sobre estos pensadores como los iluminadores, eran iluministas. Y bueno, este relato del buen salvaje va a influir justamente en construir la idea de independencia de Chile y influir mucho también y profundizar lo que era la idea antihispana, o sea, lo antiespañol, que nosotros éramos básicamente araucanos y que los españoles eran otra raza, que estaban conquistando, digamos, nos tenían subyugados y teníamos que independizarnos de ese imperio. Claramente, los independentistas como O'Higgins, por ejemplo, que fueron formados en estas vanguardias del pensamiento europeo, adherían a estas ideas, pero no fueron completamente revolucionarios y completamente liberales por el hecho de que todas estas personas eran de una generación formada, todos por católicos, por muchos funcionarios del Imperio Español, por tanto, tenían en su base, aunque fueran, digamos, agnósticos, ateos o masones, tenían en su base, digamos, aunque sea de forma institucional, el cristianismo. Pero esto va a profundizarse, este sentido anti-español, este sentido antitradicional, y profundizar, digamos, este relato, que es el que nos enseñaron a nosotros, de que nosotros somos básicamente mapuches, y que la guerra fue entre chilenos mapuches y españoles. Y eso ya hemos constatado que es un error, porque fue una guerra básicamente de secesión entre chilenos, que unos apoyaban la corona y otros apoyaban, digamos, la independencia. E incluso hubieron mapuches que pelearon por los españoles. Pero esa es otra historia. El punto es que este relato del buen salvaje y de este araucano, que era un hombre con una virilidad tremenda y que fue el que hizo claudicar a los españoles y los dejó de rodillas y todo digamos, este mito que ensalzaba al mapuche, fue tomado por la izquierda en el siglo XX, y no solo en Chile, sino que
en todo el continente, principalmente por un autor peruano llamado Carlos Mariátegui, un marxista que justamente en su tiempo no fue escuchado en el Perú porque estaba todavía este marxismo-leninismo clásico, en donde veían la vanguardia del partido como la vanguardia revolucionaria, el partido único, y la lucha armada. Pero Carlos Mariátegui lo que le señala porque hizo muchos libros sobre esto, señala que el indígena no podía ser considerado dentro del proletariado como un proletariado más en la escena hispanohablante, porque él portaba con una cultura y un elemento, digamos, una cosmovisión propia. Por lo tanto, debía ser un nuevo tipo de proletario que, que se planteara incluso como una revolución única y propia de las condiciones que habían aquí en el continente. No podíamos tomar calcado el modelo soviético, como en ese tiempo había, los comunistas aquí en Hispanoamérica eran muy disciplinados con el modelo soviético, trataban de importarlo literalmente, pero Carlos Mariátegui fue de los primeros que empezó, digamos, a profundizar en plantear un marxismo que se apegara a la línea, a las condiciones que tenía este continente, donde había muchos indígenas. Entonces, en un comienzo, Carlos Mariátegui no fue, digamos, escuchado por sus camaradas marxistas, pero sí más adelante se comienzan a retomar sus cuadernos, se comienzan a leer sus cuadernos, sus textos, desde el año 60 en adelante, por los marxistas chilenos que fueron al exilio. Y uno de los personajes que yo puedo mencionar que retoma esta línea indigenista, principalmente en Chile, es Marta Hannecker, con un texto que tengo aquí a la mano, que se llama La Revolución Social, Lenin y América Latina. Este texto, que es recomendable, básicamente es el resumen de las obras completas de Lenin para los marxistas de este continente, ya que ella, en una entrevista, si mal no recuerdo, reconoce abiertamente, literalmente, de que las personas de este continente no son buenas para leer, por lo tanto ella lo que hace es sintetizarlo para el público genérico, ya que no todos iban a leer las obras de Lenin, además que las completas son 3 y esa es la versión resumida porque la verdadera son 54 tomos. Y aquí justamente en esta obra plantea las condiciones particulares de nuestro continente. No puede el nuevo marxista del siglo XXI plantear una lucha a la usanza soviética o en la experiencia maoísta, etc. Tiene que ser una experiencia propia. Por eso es que, por ejemplo, ella en un capítulo habla sobre la experiencia nicaragüense, donde en Nicaragua había mucha población cristiana, principalmente protestante, y finalmente no se le combate, sino que terminan los mismos pastores eh, colaborando con la revolución y termina habiendo una especie de alianza, digamos. O sea, se infiltra el cristianismo y digamos, se le infesta con esta ideología marxista. De hecho, ahí fue, digamos, los primeros ensayos de la teología de la liberación, que en el fondo es marxismo, corrompiendo, digamos, la base cristiana y disfrazándose de cristianismo, por decirlo de una manera muy simple. Mucha gente me ha preguntado, oye, ¿qué pasa con la teología de la liberación? Cuando yo hablo sobre catolicismo y me preguntan si es que yo la defiendo, por supuesto que no, pues si es enemiga del catolicismo, digamos, la infiltra, la pervierte y digamos, lo que hace es humanizar a Cristo, que eso es un concepto muy gramsciano. Pero eso vamos a hablar más adelante. Entonces, el indigenismo tiene una matriz romanticista, que después la toma la izquierda marxista, con estos autores, Carlos Mariátegui, Marta Hannecker. También está la colaboración de autores franceses, como por ejemplo Jean-Paul Sartre, que también tiene textos en donde habla sobre este buen salvaje y sobre este revolucionario latinoamericano, hablando de las palabras de Sartre. Ustedes saben que a mí no me gusta la palabra latinoamericano, yo digo hispanoamericano, pero para él era latinoamericano y exaltaba al revolucionario salvaje. Por eso hablaba mucho del Che Guevara y toda esta cosa. Por tanto, hubieron muchas vertientes que fueron colaborando a este indigenismo. Después está la experiencia zapatista, y así las experiencias de todo el continente hispanohablante. Se va profundizando. En el caso de Ecuador ya tenemos una experiencia indigenista bastante profunda con el partido Pachacutic, que también fue colaboradora Marta Hannecker con un par de textos que hablan específicamente sobre el Ecuador. En el caso boliviano también, con la plurinacionalidad. Entonces, ¿a qué apunta este indigenismo? Que es la pregunta fundamental de quienes me preguntaron para hacer esta cápsula. Este indigenismo apunta principalmente no a generar un estado indígena, digamos, un estado donde tengamos un nombre indígena y nos pongamos a vivir como indígenas,
sino que es tomado el elemento indigenista, el elemento del pueblo indígena, como un vector revolucionario, no como para, digamos, promover sus derechos ni nada, sino que para promover el consejismo. Los anarquismos también ocupan el indigenismo, digamos, hablando de una especie de autonomismo que tenían los indígenas y de sociedad autogestionada y un montón de cosas, siendo que hay una variedad de organizaciones dentro del continente que son prehispánicas, indígenas, en donde no cabría hablar de autonomismo. En algunos casos sí, en otros no. En otros casos eran clanes, como el caso de los araucanos. En otros casos eran imperios, la situación de los incas. Y ya, de hecho, los incas con el Tahuetinsuyo habían avanzado hasta las riberas del río, si mal no recuerdo, el río Maule. Si me equivoco, me pueden corregir con la geografía, pues no sé si no me acuerdo si era el río Maule o el río Cachapoal. Pero ya habían llegado a la zona central, el Tahuaytinsuyo tenía varios indígenas trabajando en lavaderos de oro y un montón de cosas. Por lo tanto, no era esta organización en la cual los anarquistas han intentado, digamos, reconstruir un relato propio, adaptando a la realidad indígena a la realidad anarquista. Por lo tanto, es toda una reconstrucción que no reivindica para nada la realidad indígena, sino que toma, digamos, desde la vertiente romanticista de exaltar y tener un pesimismo y una enemistad respecto a la sociedad, a la sociedad civilizada cristiana, apelando a un, digamos, a un romanticismo y exaltación de este hombre precivilizacional, este hombre guerrero, viril. Y ahí, bueno, ustedes lo pueden cotejar con lo que tenemos en la Araucanía. O sea, toda esta exaltación del mapuche, el araucano y las tradiciones y un montón de cosas. Cuando esta gente que son marxistas y principalmente feministas se llevaría una gran sorpresa de que nada de feminismo y nada de respeto a derechos humanos, ni esas cosas, ni paz había en el mundo araucano. Pero esa es otra historia. Entonces, hay que entender que el indígena es ocupado, como son muchas identidades indígenas, para disolver la unidad que logró el Imperio Español en nuestro continente. Disolverla, convertirnos finalmente en una serie de consejos, una serie de, a la usanza soviética, soviets, de comunas digamos, gestionadas, ocupando como excusa esa supuesta organización indígena para tener una organización central en lo que puede ser el Foro de Sao Paulo, con el resto del continente y con una base en Cuba. O sea, es adaptar y revitalizar el modelo soviético, pero con una justificación indígena. Es, en palabras simples, eso. Podría profundizar, pueden haber imprecisiones en este resumen, pero básicamente es lo que, lo que les he tratado de comunicar con esta, digamos, eh, poco extenso exposición sobre lo que es el indigenismo. Bueno, espero que les haya gustado y recuerden suscribirse, poner like, compartir y además, vamos a tener un mes de la hispanidad en octubre. Vamos a resaltar y enfatizar sobre la importancia del Día de la Hispanidad y el mes de la Hispanidad. Vamos a llamarle el mes de la Hispanidad, así como las organizaciones internacionales han proclamado a junio como el mes del orgullo gay, nosotros vamos a proclamar el mes de la Hispanidad, porque la Hispanidad del 12 de octubre es el día más importante para la civilización europea y para la civilización americana, porque es el momento en donde la cristiandad se derrama por el resto del mundo. Es un suceso de extrema importancia. Así que eso, todo esto de indigenismo lo vamos a profundizar en octubre. Hay un capítulo que está dando vuelta por ahí que es sobre Ramiro de Maeztu, el pensador español en defensa de la hispanidad. También vamos a hablar sobre eso los primeros días de octubre. Así que ténganlo presente, vamos a hacer un mes especial del mes de la hispanidad. Así que eso, vamos a aprovechar de ver algunos comentarios, no lo está viendo, eh, digamos, estaba dedicado a hacer la exposición. Así que eso, amigos. Un saludo a Moto, a Gustavo, amigo mío, a Lorena, a Jackie, al viejo de la historia. Muy buen canal, suscríbanse, es un excelente canal, profesor de historia muy, muy connotado, véanlo por favor. A Cristian Varela, amigo mío, gracias, siempre comenta y siempre fiel al canal. Andrés Díaz, gracias también por tu apoyo. Y bueno, eso, amigos míos. Para no extenderme más, nos vemos y nos estamos comunicando y sintonizando una vez más en este canal llamado Pensando en la Nación. Que les vaya muy bien. Cuídense.